Unos segundos. Correcto, doctora. Adelante. Bien, bueno, muy buenas noches. En primer lugar, permítanme agradecer la gentil invitación del Centro de Capacitación Jurídica CEFOCAT y, por supuesto, la presencia de todos ustedes, quienes me acompañan esta noche para poder compartir algunos conocimientos respecto al marco legal de la conciliación extrajudicial, un tema que desde ya debo advertir para mí, ¿no? Significa una parte muy importante de mi formación académica, debido a que desde hace ya más de 10 años que de manera directa o indirecta me encuentro involucrada con temas relacionados a la conciliación extrajudicial. Debo manifestarles que aproximadamente en el año 2012, ¿no? Incluso siendo aún estudiante, formé un centro de conciliación extrajudicial en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y a partir de ese momento, pues me he visto involucrada, ¿no? En esta institución, ¿no? La conciliación extrajudicial, la cual considero que debería ser objeto de estudio obligatorio, ¿no? Obligatorio para todos los abogados, ¿no? Independientemente del área en el que se desempeñen, ¿no? Porque nos permite obtener herramientas importantes para nuestra formación. He preparado unas diapositivas, no sé si es que me permiten compartir, creo que sí, ¿no? Claro, doctora, tiene la opción de coanfitrión. Puede compartir. Ok, bien. Bien. Fíjense ustedes, el doctor Roberto Padilla en el año 1994 nos señalaba algo muy importante. Nos decía que en la medida que la sociedad comience a exigir un perfil diferente, ¿no? En el que se quede en el tiempo y el que persista en esas creencias, en esas ideas de que litigar es el único modo de defender los derechos o intereses de un cliente, comenzará a perder, nos decía este doctor, nos comenzará a perder no solamente clientela, sino también prestigio. Y fíjense ustedes, cuando empezó a establecerse la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, los mayores opositores eran los abogados, ¿no? Puesto que manifestaban que con la obligatoriedad de la conciliación, lo que harían era perder usuarios, perder clientes, ¿no? Y se resistían a la idea de que mediante un mecanismo alternativo al Poder Judicial puedan solucionar un conflicto, ¿no? Es por eso que considero que resulta aún hoy de vital importancia, ¿no? Que estos temas relacionados a mecanismos alternativos de solución de conflictos y específicamente a la conciliación extrajudicial debe ser un tema de vital importancia y de obligatoria revisión para todos los que consideramos o para todos los que ejercemos la abogacía, ¿no? Y más aún para aquellos, pues, que somos operadores del sistema conciliatorio. Ha existido gran oposición desde antaño, ¿no? A la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial. Ha también existido múltiples proyectos que han tratado, ¿no? De hacer que esta no sea obligatoria. Sin embargo, tal como se ha establecido en múltiples estadísticas que ha emitido el Ministerio de Justicia, en realidad la conciliación extrajudicial funciona, ¿no? Y funciona porque existen estadísticas que nos demuestran que de las personas que asisten a un procedimiento conciliatorio, dentro del 54 y 44% de estos procesos terminan en acuerdos, ¿no? En acuerdos que pueden ser totales o parciales, que significan, pues, de manera clara una descarga para el Poder Judicial.
Y es que la idea de desempolvar la ley de conciliación extrajudicial en el año 1997 y de hacerla obligatoria en el 2008, pues sin lugar a duda estuvo vinculada a la crisis que vivimos respecto a la administración de justicia y sobre todo de la sobrecarga procesal, ¿no?, que se viven en estos juzgados civiles, ¿no? En una estadística publicada por el Consorcio Justicia Viva, nos hacía ver, ¿no?, de la duración y los costos de los procesos civiles, judiciales en el Perú. Y nos señalaba, pues, que un proceso de conocimiento, y creo que eso lo sabemos todos, ¿no?, podría durar hasta 4 años, ¿no? Un promedio de hasta 4 años. Un proceso de alimentos, ¿no?, que es un proceso sumarísimo, ¿no?, nos especificaba que podría durar hasta 2 años, ¿no? Y el costo para el Estado significaba entre un promedio de unos 1.030 soles, ¿no? Y es justamente esto, ¿no?, lo que origina que el Estado pueda tratar de ver aquellos mecanismos alternativos para tratar de descongestionar el proceso judicial, ¿no? La doctora Carmen Martínez Maraví nos señalaba, ¿no?, de que anteriormente existía un juez por cada 1.000 pobladores, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿no?, se establece que existiría un juez por cada 20.000 o incluso mucho más pobladores, ¿no? Lo que hace, pues, que esto se vea reflejado, ¿no?, en esta crisis que existe en la administración de justicia. Es justamente por eso, ¿no?, que se trata de ver, se trata de enfocar en tratar de publicar una ley, ¿no?, como la Ley de Conciliación Extrajudicial, en el año, miren ustedes, de 1997, específicamente el 13 de noviembre del año 1997 se publica la Ley 26872. Y para muchos, pues, la conciliación extrajudicial o la conciliación, ¿no?, tiene un origen netamente occidental. Sin embargo, existen muchos autores, como el doctor Freddy Ortiz, en donde nos señalan que, o nos especifican, ¿no?, diversos pasajes pre-incas, en donde hubieron también formas comunales propias para resolver sus conflictos, ¿no? Y muchos autores incluso por esto señalan que lo que tendríamos que hacer con la conciliación es redescubrir esas costumbres, esas experiencias que ya se ha vivido anteriormente en nuestra población, ¿no? Incluso para el doctor Freddy Ortiz señala que esta conciliación extrajudicial sería fácilmente aceptada, ¿no?, dice, en sectores populares, ¿no?, que tienen más arraigadas estas costumbres ancestrales, ¿no? Entonces, vemos también que en nuestro país, pues, la conciliación extrajudicial tiene unos pequeños atisbos en la etapa incluso pre-inca, ¿no? Es de señalar también que en realidad la conciliación extrajudicial ha estado regulado también en nuestra Constitución. Fíjense ustedes en la Constitución Política de 1812, ¿no?, ya se delineaba el sistema conciliatorio, se establecía, ¿no?, que los ciudadanos de España y sus colonias, ¿no?, deberían de manera obligatoria acudir a la vía conciliatoria, y esta estaba a cargo de los alcaldes de la localidad, ¿no? De igual forma, en la Constitución Política de 1823, en el artículo 120 se establecía también de manera obligatoria la conciliación como una vía previa y que ésta se debería realizar ante los juzgados de paz. La Constitución de 1828, ¿no?, fue la última constitución que reguló a la conciliación, ¿no?, en donde se establecía que esta era obligatoria no solamente para procesos civiles, sino también incluso señalaba para demandas criminales de injuria, ¿no? También se establecía que de manera obligatoria se debería acudir ante alcaldes o jueces de paz de la localidad.
Posteriormente a esta constitución no se ha vuelto a regular a la conciliación dentro de nuestro marco constitucional, dentro de nuestra constitución, ¿no? Y es por eso que existen muchos autores, como por ejemplo el doctor Carlos Castillo Rafael, que señala que esta institución de la conciliación extrajudicial debe tener un rango constitucional. Y debe tener un rango constitucional porque esta persigue dos objetivos que son fundamentales para el Estado. Una, que la sociedad no pueda resolver sus conflictos a través de un medio alternativo en donde se rija por principios de la equidad, ¿no? En donde se persiga pues que la sociedad tenga este espíritu de tratar de resolver sus conflictos de una manera diferente a la del Poder Judicial. Y además también nos señala este autor que la conciliación extrajudicial permite el descongestionamiento del Poder Judicial, ¿no? Entonces señala él que estos dos objetivos de la conciliación extrajudicial la hacen totalmente válida para que pueda, ¿no? Para que pueda exigirse que deba ser regulada a nivel constitucional. Comparto yo la opinión del doctor Carlos Castillo Rafael, ¿no? Considero que darle un rango constitucional a la conciliación podría ayudar, ¿no? Ayudar a institucionalizar aún más en nuestra sociedad a esta institución que tiene múltiples beneficios. Respecto a la regulación legislativa, esta ha sido contemplada en varios códigos, ¿no? Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Judiciales de 1836 se establecía como un acto previo y obligatorio para algunas materias. De igual forma también en el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1851, en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, y incluso en el Código Procesal Civil se establecía, de 1993, se establecía la conciliación obligatoria dentro del proceso judicial. Pero después de muchos años en los que la conciliación era obligatoria dentro del proceso judicial, habían pues ciertos cuestionamientos, ¿no? Que mencionaban pues cómo es que esta conciliación extrajudicial debería seguir siendo mantenida si estas personas, los jueces que convocaban a esta audiencia de conciliación, porque era pues parte de una etapa del proceso judicial que era obligatoria, no estaban capacitados o no ejercían o no ejercían o no aplicaban, ¿no? Diversas técnicas conciliatorias, sino que nada más lo tomaban como un procedimiento formal, ¿no? Que lo hacían de manera mecánica y lo que para muchos hacía pues que estas audiencias se conviertan en inútiles porque sencillamente nadie conciliaba, ¿no? Entonces, todas estas situaciones dieron lugar a que definitivamente diversos organismos, diversos programas, como por ejemplo el de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1992, el Banco Interamericano y posteriormente también congresistas como el congresista Jorge Muñoz, el congresista Jorge Abeldaño, presentaran diversos proyectos en el Congreso que luego fueron recogidos por la doctora Lourdes Flores, quien presentó el proyecto 2665-2000-1996, en donde permitieron pues ya la promulgación de la ley 26872, ¿no? Tras muchos años de abandono. Y posteriormente a esta ley, a la ley 26872, se promulgan diversas también leyes, ¿no? Como la 27218, la misma que prorroga la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial y que dice, bien, la conciliación extrajudicial obligatoria no puede darse desde ahora, ¿no? Sino que la vamos a dejar para poderla implementar a partir del 14 de enero del 2021. Así también se van publicando diversas leyes que tratan de, que modifican a la ley original, la ley de conciliación, y también diversos decretos supremos en donde trataban de implementar distritos conciliatorios
a nivel de todo nuestro país. Pero es mediante el decreto legislativo 1070, el 28 de junio del 2008, que para muchos, ¿no?, modifican sustancialmente la ley de conciliación. Y este decreto legislativo pues tuvo sus bases, ¿no?, en el acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos, en donde pues Estados Unidos le exigía a nuestro Estado, ¿no?, establecer mecanismos alternativos de solución de conflictos, y dentro de este marco de decretos legislativos se publicó el decreto legislativo 1070. Este decreto legislativo 1070 modifica también el Código Procesal Civil y señala pues que las audiencias de conciliación judicial se vuelven más bien facultativas y la conciliación extrajudicial se vuelve obligatoria para algunas materias civiles específicamente establecidas. Asimismo, también, ¿no?, algo muy importante de este decreto legislativo es que señala la improcedencia de las demandas, ¿no?, en caso no se agote la vía conciliatoria. Y esto básicamente tendría que ser declarado por el juez, ¿no?, al momento de evaluar una demanda y que ésta contenga una pretensión conciliatoria que es obligatoria, pues el juez debería declarar improcedente, ¿no?, por detectar que en esta existe una falta de interés para obrar. Además, también se estableció en este decreto la imposibilidad de formular reconvención, ¿no?, si es que no se acudía al procedimiento conciliatorio. Es decir, la parte que estaba invitada a conciliar no podrá reconvenir si no hace ver sus pretensiones, materias de reconvención, durante el procedimiento conciliatorio. Además, algo muy importante y que a veces hasta ahora los abogados no lo toman en cuenta es que este decreto legislativo, el 1070, nos señala la presunción legal relativa de la verdad, ¿no?, que significa que aquellos hechos expuestos, ¿no?, en el acta de conciliación y que luego van a ser reproducidos en la demanda, tienen una presunción legal relativa de verdad, ¿no? Y de igual forma también para los invitados que acudan a la conciliación y que hagan ver pues sus pretensiones en materia de reconvención. Y como algo ya como la cerecita, ¿no?, de este decreto legislativo 1070, también señala la imposición de una multa, ¿no?, la imposición de una multa para aquellos que no hubieran acudido, perdón, no hubieran acudido al procedimiento conciliatorio, una multa no menor de 2 ni mayor de 10 unidades de referencia procesal. Después de este decreto legislativo que conmocionó al país, pues se vino implementando diversos calendarios respecto a la entrada de la vigencia de la ley de conciliación extrajudicial. Se modificó también la ley respecto a la obligatoriedad en materia de familia, ¿no? Y lo último que se ha tenido dentro del marco legal de la conciliación extrajudicial es la ley 31.165, publicada el 13 de abril de 2021, motivada pues por este tema de la pandemia, ¿no?, que hemos vivido, en donde se estableció el uso de las audiencias por medios electrónicos, ¿no? Se modificó varias partes de la ley para hacer posible, ¿no?, que las audiencias, tal como se vienen dando actualmente las audiencias en el Poder Judicial, puedan darse también las audiencias conciliatorias de manera virtual, ¿no? Y también se publicó en ese mismo sentido el Decreto Supremo 08/2021 que modificó el reglamento. Hasta el año 2019 se tenía que existen ya en nuestro país 58 distritos conciliatorios en los cuales es obligatoria la conciliación extrajudicial en
en las materias, ¿no?, civiles que se señale la obligatoriedad. Pasamos a ver algunos puntos resaltantes de la ley de conciliación y de su reglamento, ¿no?, que debemos conocer. Pongámonos en el siguiente supuesto. Juan presta dinero a su hermana, por el cual es un pequeño contrato. Le presta unos 30.000 soles y básicamente su hermana en la actualidad pues no tiene la intención de devolverle el dinero. Ha pasado de manera amplia ya el plazo en el cual debería haberle devuelto y no lo ha hecho. Ante esto, pues Juan va a tratar de ver la forma como recuperar ese dinero, ¿no?, que había prestado, y va a un abogado. El abogado que se le pasó por ahí, ¿no?, que la ley señala que estas demandas de obligación de dar suma de dinero son obligatorias, pasar por una conciliación extrajudicial. Imagínense ustedes, va de frente al Poder Judicial. Como ya hemos señalado, si él interpone su demanda en el Poder Judicial, el juez que le va a decir: señor, usted tiene que agotar la vía conciliatoria. Entonces, lo que va a tener que hacer Juan, ¿no?, definitivamente es ir primero, ¿no?, con su pretensión de obligación de dar suma de dinero, ya sea con su abogado o de manera sola, acudir a un centro de conciliación extrajudicial y en él plantear su pretensión o su solicitud de respecto a una conciliación extrajudicial. Pero pensará Juan, ¿no?, ¿qué es realmente una conciliación extrajudicial? Bien, la ley 28.872, la ley de conciliación, señala en su artículo 5, ¿no?, que la conciliación extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por el cual las partes acuden a un centro de conciliación a fin de que se les asista a una solución consensuada en el conflicto. Desde mi perspectiva, ¿no?, considero que la conciliación es una institución necesaria, rápida, económica, que va a buscar una solución pacífica ante un conflicto, ante una divergencia que pueda haber entre dos o más partes, como por ejemplo entre Juan y su hermana María, ¿no?, con la intervención de un tercero, que tiene que ser un tercero capacitado, que tiene que ser un tercero habilitado, adscrito al Ministerio de Justicia, que se llama conciliador, el cual mediante técnicas de negociación, el cual mediante técnicas de comunicación, ¿no?, va a facilitar, va a ocultar el problema, va a ver cuál es el verdadero interés de las partes y va a ayudar a solucionar el conflicto. Hemos mencionado que la ley señala que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Es una forma de resolver el conflicto de manera diferente al Poder Judicial, ¿no?, que vea al conflicto no como un problema, sino vea el conflicto como una oportunidad para las partes. Y que de ninguna manera, ¿no?, de ninguna manera pretende desplazar o competir con el proceso judicial, ¿no?, sino que pretende que primero las partes acudan, ¿no?, de manera pacífica a este mecanismo. Las MAR, pues, tenemos diferentes instituciones, como por ejemplo, en donde existe mayor control de las partes, como por ejemplo la negociación, ¿no? Tenemos también la mediación, y tenemos a la conciliación, en donde ya existe un tercero, ¿no?, que a diferencia de los anteriores es un tercero que puede proponer incluso fórmulas conciliatorias, ¿no? Y existe también un mecanismo alternativo de solución de conflictos como el arbitraje, en donde el tercero es el que, al que acuden las partes y es el que resuelve el conflicto. Ahora bien, respecto al artículo 1 de esta ley de conciliación extrajudicial,
Este artículo 1 nos señala que es de interés nacional, ¿no? Nos dice la institucionalización de la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Esta institucionalización de la conciliación debemos entenderla como lograr, ¿no? Lograr que nuestra sociedad, ¿no? Pueda ver a la conciliación extrajudicial como una respuesta primaria, ¿no? Para la solución de sus conflictos de manera pacífica. Es decir, que las personas cuando se encuentren en un conflicto, ¿no? Tengan esa capacidad, ¿no? De poder apreciar a este medio alternativo como una alternativa primaria, rápida, ¿no? Para solucionar ese conflicto, ¿no? Y que se trate de desjudicializar estos conflictos que puedan tener ellos con las partes. Respecto a los principios rectores, ¿no? Que se señala tanto en la ley como en el reglamento, existen principios éticos que se especifican en la ley. Dentro de estos principios tenemos, por ejemplo, la equidad, ¿no? Que va a significar que obligatoriamente el conciliador debe velar por la igualdad para las partes dentro del proceso conciliatorio, para que así se logre establecer acuerdos beneficiosos para ambas partes, ¿no? De igual forma, también se establece como un principio muy importante a la neutralidad y la imparcialidad, ¿no? Definitivamente el conciliador no puede, pues, identificarse o parcializarse con alguna de las partes, ¿no? El conciliador extrajudicial debe ser una persona capacitada, ¿no? Para también poder de repente, ¿no? En alguna situación en la que pueda ser el solicitante, un familiar, poder abstenerse de participar de un procedimiento conciliatorio y para también velar por la neutralidad, aunque la persona que ha pagado el servicio conciliatorio, pues, ¿no? Sea un solicitante, ¿no? Dentro del procedimiento conciliatorio en sí, él tiene que actuar con suma neutralidad e imparcialidad, ¿no? De igual forma, se señala en la ley que uno de los principios rectores es la confidencialidad, ¿no? La confidencialidad que nos señala que de ninguna forma, pues, puede ser revelada los acuerdos, ¿no? A personas ajenas a la negociación. Es por eso que incluso las actas de conciliación se dan específicamente a las partes y no pueden ser solicitadas, pues, por cualquier tercero, ¿no? Sino que estas actas tienen que ser manejadas específicamente por las personas que acuden al procedimiento conciliatorio. Tenemos también principios de carácter procesal. Dentro de ellos está la buena fe, ¿no? Por la cual se señala que todo el procedimiento conciliatorio se basa, pues, en la buena fe de las partes, ¿no? En donde se establece que éstas deben acudir, pues, al centro de conciliación en base a una forma honesta, una forma leal, presentar su documentación también, se entiende, con documentos veraces, con documentos auténticos, ¿no? Y esto es un principio muy importante de la conciliación. De igual forma también la veracidad, ¿no? Que le exige al conciliador no alterar el sentido o el significado de los hechos o el tema de los acuerdos, ¿no? El conciliador no puede plasmar acuerdos diferentes a los que las partes hayan establecido que es de su interés, ¿no? De igual forma, también se establece como un principio muy importante de la conciliación extrajudicial, el principio de legalidad, un principio que nos señala que todo el procedimiento conciliatorio debe estar enmarcado dentro de lo establecido en la ley 26872, ¿no? No podemos, pues, de repente al conciliador se le establece
otra forma de concluir el proceso conciliatorio, pues definitivamente si no está regulado en la ley no puede hacerlo, ¿no? Se debe enmarcar dentro de lo establecido en la ley de conciliación extrajudicial. Y lógicamente también este principio, el principio de celeridad, es un principio también muy importante dentro de la conciliación extrajudicial, puesto que esta busca, ¿no?, una solución pronta, una solución rápida al problema o al conflicto que se pueda presentar. Tenemos también el principio de economía, ¿no? Que es un principio que también muy importante para la conciliación extrajudicial, pues establece que mediante esta se debe ahorrar tiempos y costos, ¿no? Y justamente esto es una de las finalidades de la conciliación extrajudicial. Ahora bien, también dentro de la ley podemos señalar que en esta se especifica, ¿no?, la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? En el artículo 3 de la Ley de Conciliación se señala pues que el procedimiento conciliatorio se lleva a cabo con autonomía de las partes, ¿no? Hay una autodeterminación de ellos de poder llegar a un acuerdo o no. Si bien debemos tener esto claro, si bien se establece la obligatoriedad de acudir a un centro de conciliación en algunas materias, el acudir a un centro de conciliación de ninguna manera, ¿no?, podría significar para las partes la obligatoriedad de someterse a un acuerdo, ¿no? Porque, como bien sabemos, ¿no?, las partes, una vez que se encuentran dentro del proceso conciliatorio, será ya parte de su decisión si realmente no pueden, si es que realmente pueden o quieren llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? No hay obligatoriedad de someterse al mismo. Respecto al artículo 4 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, ¿no? Esto es algo que debemos tener en cuenta también. Definitivamente, pues, la conciliación no constituye, ¿no?, no constituye un acto jurisdiccional. Y es que, como nosotros sabemos, la jurisdicción, ¿no?, la jurisdictio, proviene pues del latín jurisdicto, ¿no?, que significa decir derecho, y que es una facultad que el Estado le ha dado al Poder Judicial mediante sus órganos, ¿no?, mediante sus jueces, quienes pues tienen esta función jurisdiccional, ¿no? Y definitivamente la conciliación extrajudicial, al no estar dentro, ¿no?, del aparato, dentro del Poder Judicial, ¿no?, dentro de este poder del Estado, pues sus actos no constituyen un acto, no constituye pues un acto jurisdiccional, ¿no? A esto es básicamente a lo que se refiere este artículo 4. Como ya hemos señalado también, cuando hemos especificado de las principales modificatorias que estableció el decreto legislativo 1070, ¿no?, el artículo 6 nos señala, ¿no?, que la falta de intento conciliatorio hará pues que nuestra demanda pueda ser declarada improcedente, ¿no? Y el artículo 14 de la ley también, como les especifiqué, señala algunas sanciones, ¿no?, ante no acudir a la vía conciliatoria, como es la presunción legal relativa de veracidad y también la multa, ¿no? Ahora bien, también en la Ley de Conciliación Extrajudicial se establece la regulación de las materias y señala como regla general, ¿no?, que las pretensiones que son conciliables son aquellas pretensiones determinadas, ¿no?, ya especificadas, o que pueden ser determinables dentro de la audiencia de conciliación y que luego se puedan plasmar en el acta de conciliación, pero siempre y cuando tengan como características que estas sean de libre disposición, ¿no?, y que tengan un contenido pues patrimonial, que puedan ser objeto de una negociación. Por ejemplo, no será una pretensión conciliable en los casos de violencia familiar, porque
lo especifica la ley y también la ley de conciliación extrajudicial, y también lo especifica de manera clara la ley de violencia familiar. Se establece también como pretensiones conciliables en materia de familia la pensión de alimentos, el régimen de visitas, ¿no? La tenencia, así como aquellas otras pretensiones que deriven de la relación familiar, teniendo en consideración que en el caso de pretensiones en materia familiar, ¿no? No es obligatorio acudir a la vía conciliatoria, ¿no? Sino que resulta ser facultativo, y también nos establece aquellas pretensiones conciliables en los casos de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Como son la resolución de un contrato, la ampliación de un contrato, la liquidación, pagos de obras, ¿no? También podrían ser conciliables, nos establece la ley. Para muchos, ¿no? Señalan que el hecho de que no se haya especificado cuáles son expresamente todas las materias conciliables es un problema, señalan, ¿no? Porque en algunos centros de conciliación, lamentablemente, pues se ha visto actas, ¿no? En donde han conciliado materias que definitivamente no son conciliables, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un acta de conciliación extrajudicial en donde como parte de un acuerdo, ¿no? Se señala que las partes en su calidad de convivientes acuerdan establecer una unión de hecho entre ambos desde hace más de 23 años, ¿no? Esto definitivamente no es una materia conciliable, no podría estar dentro de un acuerdo, de un acta de conciliación, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, el doctor Peña González, ¿no? Asegura, señala que las pretensiones conciliables deberían estar taxativamente, ¿no? Establecidas en la ley, ¿no? Porque si no generan este tipo de problemas. Bueno, particularmente considero que no es necesario, ¿no? Que estas pretensiones sean establecidas, estas materias conciliables sean establecidas de manera taxativa, ¿no? Porque pues hay multiplicidad de pretensiones que se puedan presentar, ¿no? Sino que más bien lo que se debería hacer es capacitar mejor a los conciliadores, ¿no? A efectos de que estos puedan advertir cuáles sí son unas materias conciliables y cuáles nunca podrían ser materias conciliables, ¿no? Por no tener las características que hemos mencionado, ¿no? De igual forma, también el doctor Taramona Hernández es de esa misma opinión, ¿no? Señala que lo que se tendría que hacer más bien es evaluar, ¿no? La disponibilidad y que, de las pretensiones, y que no estén pues prohibidas por ley, ¿no? Lo que sí señala la ley son los supuestos y las materias no conciliables, ¿no? Se especifica, ¿no? Que no podría, por ejemplo, conciliarse cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso que hemos planteado, Juan desconociera, ¿no? El domicilio de María. Entonces, en ese caso no va a ser factible la conciliación, ¿no? O también cuando, por ejemplo, la parte invitada domicilia en el extranjero, ¿no? Salvo que pueda tener, pues, un poder o una representación. De igual forma, también establece pues que no son conciliables las garantías constitucionales, ¿no? No podríamos conciliar materias como un habeas corpus, ¿no? O un amparo, definitivamente. La ley ya lo ha establecido, no son conciliables. No es conciliable también, como ya les venía señalando, la violencia familiar. Es más, está totalmente prohibido, ¿no? Existen también, señala la ley, algunas materias en donde no es exigible la conciliación extrajudicial, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del retracto, como en el caso de los procesos de ejecución, de tercería. En esos casos no será exigible, ¿no? Acudir previamente a la conciliación extrajudicial. En la ley 26872, con sus modificatorias, ¿no? También se establece cuál es el procedimiento de la conciliación extrajudicial, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que, como señalamos, ¿no? Juan, ante el incumplimiento de pago, ¿no? De los 30.000 soles que él ha prestado, acude a un centro de conciliación
y presenta una solicitud, ¿no? El primer paso, ¿no? Es una solicitud. Ojo, la solicitud de conciliación extrajudicial es un paso muy importante. Considero uno de los pasos que va a determinar al final las resultas, si es que llega a un proceso judicial, las resultas del proceso. ¿Por qué? Porque en esta solicitud de conciliación extrajudicial se debe establecer de manera clara la pretensión, ¿no? La pretensión del inicio de la conciliación. Y esta pretensión, ¿no? Esta pretensión que se establezca en esta solicitud va a tener que ser la misma pretensión que se establezca en la demanda. Entonces, si la pretensión conciliatoria es errada, ¿no? La demanda va a contener también una pretensión errada. Es por eso que esta pretensión debe ser establecida de manera clara, de manera expresa, ¿no? Y tomando en consideración a que si en caso no va, o sea, no se llegaría, ¿no?, a un acuerdo dentro del procedimiento conciliatorio, esta va a constituir la base para una demanda judicial. La ley establece también ciertos requisitos que debe tener esta solicitud de conciliación, ¿no? Y establece, pues, que formatos, ¿no? También ha emitido el Ministerio de Justicia formatos respecto a estas solicitudes de conciliación, ¿no? Las mismas que deben tener básicamente la fecha de presentación, también se debe señalar la fecha de recepción, y en caso no existiera, ¿no?, la fecha de presentación, la fecha de elaboración de la solicitud, se va a tener en cuenta la fecha de la recepción. Se debe también de manera clara, ¿no?, establecer el nombre de la persona que solicita la conciliación, su dirección, ¿no?, su número de DNI. Además también actualmente ya se exige, ¿no?, que se establezca, pues, los mecanismos electrónicos que éste pudiera tener o acceder, ¿no?, como su número de celular, su correo electrónico, ¿no? Asimismo, también se debe establecer de manera clara, ¿no?, el nombre completo del investigado, el nombre completo, su dirección, ¿no?, porque sin esta dirección no se podrá iniciar un procedimiento conciliatorio. Su número de DNI, ¿no? Y además también se deberá establecer los hechos, ¿no?, que originan el conflicto, ¿no? De manera precisa, de manera clara, y lo más importante, como ya les he venido señalando, ¿no?, la pretensión, ¿no?, que es el saque, ¿no?, el saque de todo este procedimiento y la parte más importante. Se debe establecer también el nombre, la firma del solicitante y los documentos que deberá adjuntar, ¿no?, que acreditan los hechos. En el caso, por ejemplo, que les he planteado, ¿no?, de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Juan tiene un contrato, pues deberá adjuntar el contrato, ¿no? En caso Juan no hubiera suscrito un contrato, deberá adjuntar, por ejemplo, ¿no?, la carta notarial en la cual está solicitando el pago de la deuda que le tiene. Bien, entonces Juan presenta la solicitud ante un centro de conciliación extrajudicial. Él puede llevar la solicitud ya redactada o puede ir al centro de conciliación, solicitar un formato, o puede solicitarle a la persona encargada que le ayude a redactar ese formato, esa solicitud de conciliación. Luego de eso, el Centro de Conciliación Extrajudicial va a tener un día hábil para designar dentro de sus conciliadores a un conciliador que va a estar a cargo, ¿no?, de este procedimiento conciliatorio. Y luego se va y luego de esto, ¿no?, según se establece en la ley, se va a tener que cursar invitaciones. Anteriormente se señalaba que se tenían 2 días para cursar la invitación. Sin embargo, actualmente ya se señala que son 3 días, ¿no?, los que se podrían tener, 3 días hábiles para cursar la invitación.
y que incluso, ¿no?, se podrá agotar, ¿no?, se podrá agotar la forma, ¿no?, para que si en caso fuera accesible, ¿no?, de que ésta se pueda realizar electrónicamente, se permite, ¿no?, también cursar las invitaciones mediante este medio. Como se está permitiendo, como ya les he mencionado, a nivel fiscal, como se está permitiendo también en el Poder Judicial, ¿no? Considero que es una medida sumamente adecuada, ¿no?, que facilita también el procedimiento conciliatorio, y más aún pues en esta época que recién estamos tratando de pasar de pandemia, ¿no? Después de ello, se redactará las invitaciones a conciliar, ¿no? Y se tendrá pues que cursar las invitaciones. Desde el momento que se cursa la invitación, señala la Ley de Conciliación Extrajudicial, que ha sido recientemente modificada, se tiene 10 días para la fecha de la primera, para que se establezca la fecha de la primera audiencia, ¿no? Y se tendrá pues también dentro de los primeros días que cursar las notificaciones, notificar a la parte invitada, ¿no? En caso, bueno, y seguir todo el procedimiento que señala el Código Procesal Civil respecto a las notificaciones para que éstas sean válidas. En caso no se encuentre la persona, se tendrá que dejar un preaviso, se tendrá que regresar, ¿no? Y para eso también existen formatos, ¿no?, que todos los centros de conciliación extrajudicial deben tener, ¿no?, a efectos de que puedan ser válidas sus notificaciones, puesto que si hubiera algún cuestionamiento a estas, definitivamente la audiencia de conciliación no podría realizarse, ¿no? Ahora bien, la Ley de Conciliación Extrajudicial permite la regulación de la representación, pero de manera excepcional, ¿no? Debemos tener en consideración que una de las principales críticas que se realiza al procedimiento conciliatorio es el ausentismo, ¿no? El ausentismo de la parte invitada, ¿no? Hay una gran cantidad de audiencias que no se logra instalar precisamente porque la parte invitada no asiste. Y se ha logrado detectar también que en parte, ¿no?, esta inasistencia se da porque la representación en la Ley de Conciliación Extrajudicial es muy restrictiva, ¿no? Y abarca formalidades que no se dan en ningún otro tipo de conciliación, por ejemplo, en la conciliación judicial o en la conciliación laboral, ¿no? Sin embargo, también, bueno, el artículo 14 de la ley, ¿no?, señala que la concurrencia a las audiencias de conciliación es personal, ¿no? Y nos da algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, ¿no?, nos señala de las personas naturales que domicilian en el extranjero, ¿no? O personas también que domicilian en otro distrito conciliatorio. Sabemos que su poder, ¿no?, tiene que ser otorgado por escritura pública, en donde se establezca de manera clara, ¿no?, que tiene facultades para conciliar, y esta, ¿no?, nos señala la ley, no va a requerir inscripción registral, ¿no?, siempre y cuando haya sido emitida después de que han invitado a conciliar a la parte que va a ser representada. Porque si hubiera sido el poder otorgado antes de que la hubieran invitado, ¿no?, definitivamente tendría que estar inscrito en registros públicos. Así también señala la ley como una excepción a la regla de la concurrencia personal a una audiencia de conciliación extrajudicial, a aquellas personas domiciliadas, ¿no?, en el mismo distrito conciliatorio, pero que están impedidas de trasladarse, por ejemplo, ¿no?, al centro de conciliación extrajudicial, ¿no?, en el cual deberían acreditar con un certificado médico, pero además también, bueno, actualmente, ¿no?, permite que incluso con autorización legal y, bueno, es con un procedimiento un poco engorroso, ¿no?, se podría también acudir o trasladar la audiencia de conciliación a un lugar diferente al centro de conciliación extrajudicial,
cuando existan algunas circunstancias que lo ameriten, ¿no? Y también se establece que se puede dar la representación cuando la parte esté conformada por 5 o más personas, ¿no? Actualmente también existe una modificación en los casos de materias de alimentos, en materias de tenencia, en las cuales se permite, y yo considero que esta es una modificación muy importante, ¿no? En la cual se permite que en los mismos centros de conciliación extrajudicial para estas materias, ¿no? Se pueda realizar un poder, ¿no? Un poder que debe ser establecido otorgado por las partes en el mismo centro de conciliación extrajudicial, y este procedimiento está a cargo del secretario del centro de conciliación, ¿no? Considero que esta es una medida importante y que no solamente se debería dar para este tipo de materias, ¿no? Sino que se debería ampliar un poco más, porque permite pues el tema de que se pueda realizar conciliaciones con representantes, ¿no? Y que puedan concurrir ¿no? Más a las audiencias de conciliación, ¿no? También se establece la concurrencia, ¿no? Por representación de las personas jurídicas. Para este caso, bueno, solamente los representantes, ¿no? Tienen que acreditar su representación con su nombramiento, ¿no? Con su nombramiento para el cargo en el que están, ¿no? En ese caso, ese es el caso de representación en las personas jurídicas, ¿no? En legislación comparada, por ejemplo, para hablarles un poquito, ¿no? En Argentina, en Colombia, en Honduras, en Bolivia, en Uruguay, se permite la representación en la conciliación extrajudicial sin ningún tipo de limitación o restricción, ¿no? Me parece que por el tema de tratar de dar inmediación a la conciliación extrajudicial entre las partes, se ha limitado mucho este tema de la representación, que considero que debería flexibilizarse, ¿no? Bien, y presentada la solicitud, designado el conciliador, invitada a las partes, ¿no? Se va a dar inicio a un procedimiento conciliatorio que está también regulado en el marco de la Ley de Conciliación Extrajudicial, ¿no? En donde las partes van a acudir al proceso conciliatorio y estarán pues ayudadas, ¿no? Por un conciliador extrajudicial, ¿no? Un conciliador extrajudicial que va a tener que emplear técnicas y métodos de comunicación, ¿no? Durante el procedimiento conciliatorio, ¿no? Un procedimiento conciliatorio que señala la ley no debe durar más de 30 días, ¿no? Y en donde se establecen algunas técnicas también de negociación que debe tener el conciliador, ¿no? Y una muy importante, y que como experiencia personal cuando ejercía de manera directa como operadora, ¿no? En un centro de conciliación, una técnica muy importante, ¿no? Eran las sesiones privadas que se podía realizar con las partes, ¿no? Una vez que se realiza todo este procedimiento conciliatorio, en el cual pues el solicitante va a iniciar señalando cuál es su pretensión, se le va a escuchar también a la parte invitada, ¿no? Quien señalará cuál es el motivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su incumplimiento de pago, ¿no? Se va a tratar de escuchar cuáles serían las fórmulas conciliatorias de las partes, y el conciliador también, de ser el caso, va a proponer ciertas fórmulas conciliatorias, ¿no? Una vez establecido esto, tal como señala la ley de conciliación, va a poderse dar la conclusión del procedimiento conciliatorio, ¿no? La misma que puede ser concluido por un acuerdo total de las partes, ¿no? Es decir, solicité una obligación de dar suma de dinero, además de una indemnización, y la otra parte aceptó mis pretensiones, llegamos a un acuerdo total de mis pretensiones, va a haber pues se va a emitir pues un acta con acuerdo total de las partes.
En caso solamente alguna de mis pretensiones hubiera sido aceptada por la parte invitada, va a haber pues un acuerdo parcial, ¿no? O en caso también la parte invitada señale que no estar de acuerdo con ninguna de las pretensiones, se va a emitir un acta también por falta de acuerdo. Un acta que también permite la ley es un acta por inasistencia de las partes a 2 sesiones, de una de las partes a 2 sesiones, ¿no? Que como les digo, pues no, esta es una de las grandes deficiencias que se ha visto hasta la actualidad del procedimiento conciliatorio, porque hay una gran inasistencia aún de las partes a este procedimiento. O también existe otra forma de conclusión cuando hay una inasistencia de ambas partes a una sesión, es decir, se invitó y ninguna de las partes asistió, entonces también se da la conclusión del procedimiento conciliatorio, o por decisión debidamente fundamentada del conciliador, ¿no? Al advertir, por ejemplo, violación de principios de la conciliación, o cuando se retira alguna de las partes en medio del procedimiento de conciliación, o se niegan a firmar, ¿no? Muchas veces se está ya redactando el acuerdo y alguna de las partes dice, bueno, no estoy de acuerdo, no voy a firmar. Entonces también la ley permite la conclusión del procedimiento conciliatorio. Ahora bien, un acta de conciliación extrajudicial es un documento sumamente importante. Recordemos que tiene el valor de una sentencia judicial, ¿no? Entonces, la ley señala, ¿no?, que esta debe contener pues, aspectos aspectos señalados, establecidos, establecidos en la misma acta, ¿no?, para que puedan tener validez. La ley señala dentro de estos aspectos, por ejemplo, ¿no?, que debería consignarse en el acta de conciliación el número correlativo del acta, el número de expediente de conciliación, ¿no?, el número de registro del conciliador extrajudicial, que es muy importante, ¿no?, la huella digital de todas las personas que han participado en el procedimiento conciliatorio, ¿no?, la colegiatura, el nombre del abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial y que suscribe el acta y que va a verificar los acuerdos de conciliación. Ahora, estos aspectos, ¿no?, tal como lo señala la ley, si bien, o sea, su omisión no enervan la validez del acta, pero sí existen otros, ¿no?, que podrían dar lugar a la nulidad del documento. Es por eso que los conciliadores debemos estar, debemos prever esto, ¿no?, y debemos estar conscientes de que estas actas, pues, exigen mucha solemnidad, ¿no?, dentro de estas omisiones que sí pueden acarrear a la nulidad del documento está, por ejemplo, el lugar y la fecha en que se suscribe el acta, el nombre y el documento oficial de identidad y domicilio de las partes, ¿no?, el nombre y número de documento de identidad del conciliador, ¿no?, que no se establezca los hechos expuestos en la solicitud, el que no se establezca la descripción de las controversias, o el que no se establezca el acuerdo, pues, ¿no?, en un acta de conciliación extrajudicial, ¿no? Ahora bien, como les decía, esta acta de conciliación extrajudicial tiene el valor de una sentencia, ¿no? Y esta debe, conforme a lo que señala la ley, ¿no?, esta tiene o constituye un título ejecutivo, ¿no?, y que debe también de ejecutarse ante un proceso de ejecución de resoluciones, ¿no? Lo que involucra, pues, que si una persona ya tiene un acuerdo, ¿no?, establecido en un acta de conciliación extrajudicial, no va a iniciar, ¿no?, un proceso judicial normal, sino que iría, ¿no?, a un proceso de ejecución de resoluciones, ¿no?, que es un proceso mucho más rápido, ¿no?, por ya tener un acuerdo conciliatorio. Hay
bueno, hay una inquietud, ¿no? Respecto a estas actas de conciliación extrajudicial. Si nosotros vemos que constituyen, pues, un título ejecutivo, ¿no? Y que irían directo a ser ejecutadas en un proceso de ejecución de resoluciones, algo que yo cuestiono, ¿no? Es que estas actas, por ejemplo, ¿no? puedan ser ejecutadas de manera directa ante la SUNAR. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una parte invitada y solicitante, ¿no? realizan un acuerdo de una división y partición de un bien, por ejemplo, ¿no? Esta acta de conciliación extrajudicial tendría que pasar primero por un notario, elevarse a una escritura pública y luego ya podría ser presentada a la SUNAR, puesto que de manera directa el acta de conciliación extrajudicial no podría ser aceptada en esta institución, ¿no? Y muchas veces también estas actas de conciliación son observadas, ¿no? En algunas direcciones regionales, por ejemplo, ¿no? En donde las partes, en un caso de alimentos, ¿no? Establecen un descuento de manera directa, ¿no? Y en algunas oportunidades hemos tenido casos en los cuales estas direcciones regionales se oponen, ¿no? A que mediante un acta de conciliación, ¿no? ellos puedan realizar un descuento y exigen que las mismas tengan que, o sea, para que tengan validez, pueden ser solamente remitidas por un juzgado, ¿no? El juzgado correspondiente, ¿no? Entonces consideramos que estas cositas limitan, ¿no? Limitan los beneficios de la ley de conciliación extrajudicial, ¿no? Bueno, eso es básicamente algunos aspectos que quería compartir con ustedes respecto al marco legal de la conciliación extrajudicial y quedo atenta de repente a si hubiera alguna consulta referente al tema que hemos tratado para poder de repente también debatir algunas ideas siempre tomando en consideración, ¿no? Desde ya que definitivamente la conciliación extrajudicial no constituye pues un tema agotado, un tema ya acabado, sino que consideramos pues que exige un mayor confrontamiento, ¿no? De todas las partes interesadas, de los operadores del sistema conciliatorio, ¿no? Para tratar de institucionalizar realmente a la conciliación extrajudicial, ¿no? Como un mecanismo válido, alternativo de solución de conflictos en nuestro país. Bueno, quedo atenta a cualquier consulta que hubiera de los participantes. Muy bien, doctora. Vamos a cederle la palabra a los participantes que están levantando la mano. Adelante, Juan Orlando. Aló, buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Doctora, ¿pudiera hacerle dos preguntas, por favor? Claro, sí, dígame. En los procesos civiles derivados de la comisión de delitos y faltas, ¿es exigible el acta de conciliación o no? Derivados, los procesos civiles derivados de la comisión de... Delitos y faltas. Ya. ¿Es exigible el acta de conciliación? Porque yo, ¿cómo podría invitar a una persona, a conciliar a una persona que ha cometido delitos contra mí? Claro, no, es imposible, ¿no? Los temas, existe, bueno, a ver, para aclarar un poquito, ¿no? En el proceso penal, ¿no? Existe una etapa en la cual permite también la solución, ¿no? De la denuncia, ¿no? Mediante un procedimiento alternativo como es un principio de oportunidad o como es un acuerdo reparatorio. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona Paula se encuentra con Juan y Juan lesiona a Paula, ¿no? A ver, Juan se encuentra con Carlos, ¿no? Y se encuentran por la calle, han estado en estado de ebriedad
y Juan golpea a Carlos, ¿no? Y le produce unas lesiones, ¿no? Unas lesiones de 3 por 6, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no? Dentro del proceso penal, ¿no? El fiscal a cargo de la investigación, al ver que se trata de lesiones, ¿no? Si ve que son lesiones que no sobrepasan el mínimo, lo que podría hacer es derivarlos a un juzgado de paz para que éste investigue el proceso por faltas, y dentro de este proceso el juez, ¿no? Va a poder también llamar a las partes y determinará, ¿no? Si es que se podría solucionar el proceso de repente con un acuerdo o con un monto reparatorio, ¿no? Pero también si es que sobrepasa las lesiones, ¿no? Y serían, por ejemplo, lesiones leves, ¿no? Si podrían constituir lesiones leves, por el quantum, ¿no? Que se establezca en el certificado médico legal de las lesiones que se ha ocasionado, el fiscal dentro del proceso o dentro de la investigación preliminar, ¿no? Puede llamar a un acuerdo reparatorio en el cual las partes se ponen de acuerdo respecto a un monto que pueda reparar el daño que le ha ocasionado Juan a Carlos con la lesión. Pero estos procedimientos debemos entender que son diferentes, ¿no? Son diferentes a la conciliación extrajudicial, puesto que la conciliación extrajudicial, ¿no? La realiza, ¿no? Un conciliador que está adscrito en un centro de conciliación, ¿no? Y que además también este centro de conciliación está autorizado por el Ministerio de Justicia. Esta conciliación es una conciliación extrajudicial diferente a la conciliación que puede realizar un juez de paz, ¿no? Dentro de su proceso judicial, o diferente también a estos mecanismos alternativos que se pueden realizar a nivel fiscal o incluso dentro de un proceso penal, ¿no? Son diferentes a la conciliación extrajudicial en sí, porque como lo hemos mencionado, la conciliación extrajudicial se realiza, ¿no? Con un conciliador adscrito al Ministerio de Justicia. No sé si respecto a ello queda alguna duda. No, doctora, no, está bien. Ok. Aló. Muy La bien. otra pregunta, Gracias, la otra pregunta, doctora, es si en los procesos de desalojo por ocupante precario, ¿es exigible el acta de conciliación o la norma ha sido modificada en ese sentido? En los procesos de desalojo es obligatorio la conciliación extrajudicial, ¿no? Hubo una modificatoria, ¿no? En el que señalaba por un tema de tratar de que estos desalojos se realicen de manera más rápida, ¿no? Pero según tengo conocimiento, ¿no? Aún existiría una obligatoriedad en este tipo de procesos, ¿no? Debemos señalar también que en el caso de desalojo, ¿no? Para iniciar una conciliación extrajudicial, es importante, ¿no? Es importante que se establezca qué tipo de desalojo o qué tipo de pretensión se va a realizar. Si es un desalojo por ocupación precaria, ¿no? ¿Por qué se está iniciando este desalojo? Porque como ya les he señalado, la misma pretensión que se establece en la solicitud se va a también señalar en la demanda de desalojo. Correcto, doctora. Bien, a los participantes recordarles que las preguntas se deben realizar de manera concreta y solo una pregunta por participante para darle la oportunidad a todos los participantes. Continuamos con Paula. Adelante, Paula. Ya, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, la escucho. Ya, buenas noches, doctora. Excelente ponente. Yo tenía una pregunta. Respecto a las cartas de tener la conciliación, ¿cuál es la más viable y en qué momento actuaría cada uno en los procesos? Y otra breve es si se puede conciliar en cualquier etapa durante el proceso ya iniciado en el Poder Judicial. Esas serían mis preguntas, doctora. Gracias. La primera pregunta no la escuché muy bien.
no sé si me podría repetir respecto a si es que iniciado ya un proceso judicial, las partes advierten, ¿no? Como ha pasado y tenemos múltiples experiencias al respecto, ¿no? Se dan cuenta de que van a demorar pues en el proceso judicial 2, 3 años, ¿no? Y las partes deciden acudir a la vía conciliatoria, definitivamente pueden hacer este procedimiento y luego presentar su acta en el Poder Judicial, ¿no? En el cual ya han llegado a la solución de su conflicto. Es totalmente posible. Sí, doctora. La primera pregunta era si entre la carta notarial o conciliación, ¿cuál es la más viable y en qué momento actuaría cada una de los procesos? Esa era mi pregunta. Entre la carta notarial, bueno, debemos tener en consideración que existen algunas pretensiones en las cuales se requeriría, pues, no haber cursado una carta notarial, ¿no? Por ejemplo, en el caso que le señalaba, si es que por una obligación de dar suma de dinero yo le presté nada más el dinero, ¿no? A una persona, definitivamente yo para poder acreditar, ¿no? Que tengo un derecho debería presentar una carta o debería haber cursado una carta notarial, ¿no? A mi deudora a efectos de señalarle, ¿no? Que o darle un plazo para que ésta me cancele la deuda que me tiene. Considero que no podríamos elegir entre la conciliación o una carta notarial, porque, bueno, la conciliación extrajudicial es un medio ya establecido por la ley, que en muchos casos es obligatorio, ¿no? En muchas pretensiones es obligatoria. Y que incluso, ¿no? Una conciliación extrajudicial, si es que se llega a un acuerdo, recordemos que el acta tiene el valor de una sentencia judicial. Entonces, compararlas, pues no considero no válida una comparación entre ellas, pero definitivamente un procedimiento conciliatorio, al poder concluir con un acta, ¿no? Que tiene el valor de una sentencia judicial, pues definitivamente tiene un valor muy importante, ¿no? Y más aún que para algunas materias, como señalo, es obligatorio. Muy bien, doctora, continuamos con Martín Colán. Adelante, Martín. Doctora, muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches. En la conciliación extrajudicial, en obligación de pago de dar suma de dinero, ¿hay un monto de referencia procesal, de referencia para el conciliador extrajudicial? Que tengo entendido yo, no existe ningún monto. Las pretensiones son diversas, ¿no? Por diferentes montos que se pueda dar y que pueda sentir la parte no afectada, pues que necesita la devolución de ese dinero, ¿no? O sea, eso no existe un monto, ¿no? Salvo que de repente algún centro de conciliación extrajudicial pueda, de repente para ellos, ¿no? Tener un monto mínimo, pero en general no existe un monto. Bien, doctora, para también darle oportunidad a los participantes que escriban por el chat, voy a trasladarle 2 preguntas y luego continuamos con las preguntas de las personas que han levantado las manos. Jimmy Barriente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un caso con violencia y un caso de violencia? Entre un caso con violencia y un caso que señalaba. De violencia. Bueno, en nuestro país existe la ley de violencia familiar, ¿no? Esta, que es, bueno, diferente al tema que estamos tratando, pero que también es un tema recurrente en mi función como fiscal, ¿no? Que veo esta materia de violencia familiar. La ley de violencia familiar establece que, bueno, establece la protección, ¿no? A estos integrantes de una unidad familiar, ¿no? En donde se pueda dar algún tipo de agresión, tanto física, psicológica, incluso sexual y económica, ¿no?
Esta ley de violencia familiar establece ya mecanismos y procesos mediante los cuales se sanciona incluso penalmente, ¿no?, las agresiones que puedan haber entre integrantes del grupo familiar, siempre y cuando se puedan dar dentro de los contextos que establece el Código Penal en el artículo 108b, en donde se señala los contextos en los cuales puede ser ejercida la violencia familiar, ¿no? Y además también se establece que esta violencia, ¿no?, para ser acreditada como delito, ¿no?, debería establecerse o debería darse en un sistema de subordinación, en un sistema en donde exista una parte subordinada a la otra, en donde exista una parte que por el poder que tiene un integrante respecto a la otra, haga, ¿no?, que se encuentre más vulnerable, ¿no? Y también, pues, como les señalo, tiene que acreditarse diversos contextos para que sea considerado como delito. Ahora, la violencia familiar, ¿no?, definitivamente, como les he señalado, es un tema que no es conciliable, ¿no? No se permite ningún tipo de conciliación o negociación en este tipo de delitos. Bien, doctora, otra pregunta es de Juan Orlando. Nos pregunta si es exigible la presentación de acta de conciliación en los procesos derivados de delitos y faltas. Si estamos hablando de la conciliación extrajudicial, considero que, como les he mencionado en un primer momento, debemos diferenciar, ¿no? El marco de la Ley de Conciliación Extrajudicial, la Ley 26872, es básicamente para aquellas materias civiles, ¿no?, y de familia o de contrataciones para el Estado, ¿no?, que es muy diferente de los procesos penales que puedan haber, ¿no? Dentro del proceso penal, como les he manifestado, existen algunos mecanismos, ¿no?, para solucionar también, se podría decir, solucionar el conflicto, solucionar la denuncia, ¿no?, que podría aplicar el fiscal, como es, y que se asemejan, ¿no?, se asemejan de cierta manera, ¿no?, a lo establecido en la Ley de Conciliación Extrajudicial, como podría ser el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, ¿no? Pero en este principio de oportunidad y en este acuerdo reparatorio, quien cita, ¿no?, a estas audiencias es un fiscal, ¿no? Y el fiscal es encargado del procedimiento, que es muy diferente a lo que establece la Ley de Conciliación Extrajudicial, la Ley 26872, porque en esta ley quien cita al acuerdo reparatorio es un conciliador, ¿no? Entonces, son mecanismos que, si bien se pueden asemejar, son diferentes. Ahora, en un juzgado de paz, también el juez de paz, ¿no?, en diferentes materias que éste puede ver, también puede llamar dentro de su proceso a una conciliación previo a que éste pueda determinar una sentencia, ¿no? Pero estas tienen ya son de diferente naturaleza, ¿no?, a lo que regula la Ley 26872. Bueno, doctora, pasamos con Harold Pino. Adelante. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctora, una consulta. Es sobre la competencia territorial. Se dice que la conciliación es dentro de del territorio, de la dirección de los que entran en esta conciliación, pero si, digamos, yo soy de otro distrito, de otra provincia, lo invito a conciliar no teniendo esa dirección, y él, al aceptar la conciliación, ¿es válido esa conciliación? Sí, o sea, si es que por ejemplo, ¿no?, si ambas partes, ¿no?, deciden acudir al centro de conciliación y se practica ahí una solicitud conjunta, ¿no? Puede ser que vivan en Ayacucho, en Arequipa, y las dos partes se van o sea, ambas partes plantean esa solicitud, podría realizarse la conciliación en determinadas materias. Pero, por ejemplo, ¿no?, si una persona, la parte solicitante, domicilia en la ciudad de Chiclayo y la parte invitada domicilia en Lima,
pero la pretensión, ¿no? La pretensión tiene que ver con una demanda que va a ser planteada en la ciudad de Lima, ¿no? La competencia es del Centro de Conciliación de la ciudad de Lima, ¿no? Puesto que debemos tener en consideración que el procedimiento conciliatorio debe plantearse en el lugar donde también se debería plantear la demanda, la posterior demanda, ¿no? Que se va a originar en caso no haya un acuerdo, o en caso haya un acuerdo y luego un incumplimiento de esa acta, pues esa acta se tendría que ejecutar en el lugar o en la jurisdicción que correspondería a la demanda, ¿no? Muy bien, doctora. Pasamos con Carguapoma Ramírez. Adelante. Bien, en todo caso, no está activando el audio. Voy a trasladar una pregunta del chat. Nos dice, ¿cuáles son las materias que deben tramitarse vía conciliación? Nos pregunta el doctor Raúl Vargas. Claro, como he señalado, la ley de manera general, ¿no? No señala específicamente cuáles son las materias, ¿no? Que se van a tener que, o que se pueden regular, que se pueden tramitar en un procedimiento conciliatorio, ¿no? Lo que la ley nos señala es la regla general, son aquellas materias, ¿no? Que puedan ser, aquellas pretensiones que puedan ser determinadas o determinables, pero que tengan esta actitud de ser de libre disposición de las partes. ¿Qué significa esto? Que tengan un contenido patrimonial. Lo que sí nos señala la ley, ¿no? Es cuáles son esas pretensiones, ¿no? O esos supuestos en donde las materias no son conciliables, ¿no? Y ya como lo he establecido, dentro de ellos está pues cuando se desconoce el domicilio, cuando se trata de procesos de nulidad, de ineficacia, de anulabilidad, cuando se trata de procesos de violencia familiar, ¿no? En esos casos la ley señala expresamente que no es conciliable. En cambio, respecto a las materias que pueden ser conciliables, nos da un mayor campo, ¿no? Porque la regla que nos especifica es que se traten de pretensiones determinadas o determinables que sean de libre disposición de las partes y que tengan un contenido patrimonial, ¿no? Dentro de ellas está, por ejemplo, la división y partición, ¿no? Los procesos de alimentos, los procesos de tenencia, ¿no? Entre otras materias. Muy bien, doctora. Vamos a darle otra oportunidad a Carguapoma Ramírez. En caso no active su audio, pasamos con María Portugal. Y no nos deja movilizar los vehículos y entrar a la comunidad. Bien, bueno. Aunque nuestra camioneta no doctora, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, mi pregunta es en caso de que la parte solicitante le notifica, no notifica a la parte invitada y la parte invitada no llega, nunca llega, no responde a las notificaciones a pesar de que sabe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se realiza la conciliación o no? Ya. Como les he señalado, la ley establece expresamente las formas en que se puede concluir un procedimiento conciliatorio. Y dentro de estas formas señala, ¿no?, que ante la inasistencia, ¿no?, en 2 oportunidades de la parte, por ejemplo, invitada, ¿no?, al procedimiento conciliatorio, va a tener que darse por concluido. Una vez que se concluye con un acta por inasistencia de una de las partes. Ahí en esa acta se señalará que la parte no concurrió a la primera sesión, ¿no?, en la cual se le citó para tal fecha, que esta misma parte invitada no acudió a la segunda sesión, que se estableció para la siguiente fecha, y que por tanto se da por concluido el procedimiento conciliatorio. Esta acta por inasistencia de una de las partes va a ser presentada, ¿no?, por la parte solicitante, adjuntando a su demanda, ¿no?, y con el cual ya en el Poder Judicial hará ver al
el juez que ella intentó agotar el procedimiento conciliatorio y que la parte invitada no concurrió a la audiencia de conciliación y que por tanto ella ya agotó el procedimiento conciliatorio. Y también deberá hacer ver en su demanda la sanción de la multa que establece la ley que se deberá imponer a la parte invitada, ¿no? En Lima, Breña. Continuamos con María Portugal, adelante. Buenas noches con todos los presentes. Doctora, mi pregunta está relacionada al acta de conciliación. En caso, o sea, ¿es necesario que la audiencia de conciliación termine con un acta de conciliación? Y en caso que se haya desarrollado una audiencia de conciliación, valga la redundancia, en la cual no se haya culminado con la suscripción de esta acta, ¿qué acciones se podrían iniciar contra el conciliador? Bueno, la ley señala de manera expresa, como les he explicado, las formas en que se puede terminar el procedimiento conciliatorio. Y dentro de estas formas señala la ley, que está cuando por una decisión motivada del conciliador, va a emitir es en realidad tipo un informe el que realiza el conciliador, en donde especifica, que por ejemplo en el caso, la persona se retiró de la audiencia o se negó a firmar, y que por ello se concluye el procedimiento conciliatorio. Esto lo establece el artículo 15 de la ley, en el numeral F, señala que la conciliación extrajudicial por decisión motivada del conciliador puede también concluir, En ese caso, simplemente la parte ya quedará también expedita para acudir a la vía judicial y solicitar ahí, mediante su demanda, su pretensión. Muy bien, doctora. Continuamos con Raúl Vargas. También él ha escrito algunas preguntas por el chat, por eso vamos a darle el paso. Raúl Vargas, adelante. Buenas noches, doctora, y a todos. Se ha mencionado lo determinado, determinable en las actividades de las partes de carácter patrimonial. Siento que eso es como una regla para las pretensiones que pueden tramitarse en la audiencia de conciliación. ¿Cuáles son las que deben? ¿En qué materias habría la obligatoriedad de que se tramite una conciliación? Y también usted mencionó sobre los distritos conciliatorios. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántos distritos conciliatorios hay en el departamento de Lima y cuáles son, o sobre cualquier otro departamento, por ejemplo, de Ancash. ¿Cuántos distritos conciliatorios son y cuáles son? No le escuché muy bien su última pregunta, pero referente a la primera, como lo he mencionado, la ley no especifica, cuáles son específicamente todas las pretensiones, pero dentro de esas pretensiones que serían obligatorias, por ejemplo, ya como les he mencionado, estarían en el caso del pago de deudas. En el caso, por ejemplo, también se ha establecido en estos procesos de división y partición, en los procesos de indemnización, es muy concurrente también este tipo de pretensiones. En los procesos también en algunos casos de rectificación de áreas, o en los procesos también de otorgamientos de escrituras públicas, son materias o pretensiones en las cuales es obligatorio agotar la vía conciliatoria en materia civil, También la ley en un primer momento exigía que en los procesos de alimentos, en los casos de omisión, en los casos de tenencia, en los casos de régimen de visitas, era obligatorio, pero actualmente ya se ha establecido que es facultativo. Como les digo, en
O sea, la ley no especifica, ¿no?, cuáles son las materias conciliables, solamente nos da esta regla general, ¿no? Y tendríamos que analizar para cada pretensión si constituiría o no una pretensión determinada o determinable de carácter patrimonial, ¿no?, que pueda ser materia de conciliación extrajudicial mediante esta ley, la ley 26.872, ¿no? Lo que sí nos habla la ley es cuáles son las materias que no es, o sea, cuáles son las materias en las que no necesito yo agotar la vía conciliatoria, ¿no? Le agradezco, doctora. La otra pregunta era respecto a los distritos conciliatorios. En el departamento de Lima quisiera saber cuántos distritos conciliatorios hay y cuáles son, o en cualquier otro departamento, ¿no? Bueno, el primer distrito conciliatorio que se estableció en Lima y en realidad en todo el país es en el distrito de Callao, ¿no? En realidad el dato exacto de todos los distritos conciliatorios en Lima no los tengo, ¿no? Pero usted puede ingresar a la página del Ministerio de Justicia y verificar allí exactamente, ¿no? Hay un área respecto a conciliación extrajudicial, y puede verificar ahí en qué distritos ya es obligatorio la conciliación extrajudicial, ¿no? Porque debemos entender de que a medida que han pasado los años ha venido implementándose la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial a lo largo de todo el país, ¿no? Incluso se ha establecido que alguna provincia de un departamento sí sea obligatorio y en alguna otra que no, ¿no? Eso se ha ido implementando poco a poco, pero para poder verificar el dato exacto de qué distrito, qué provincia, en Lima, por ejemplo, ¿no?, es obligatorio, deberíamos entrar a la página del MINJUS y ahí va a poder obtener el dato exacto, ¿no?, respecto a ello. Tenían claro cómo hacerlo. Muy bien, doctora. También vamos a traer las preguntas del chat. Larry Loaiza pregunta, ¿cómo se puede obtener la información si un centro de formación de conciliador extrajudicial está registrado y autorizado por el MINJUS? Sí, justamente como les mencionaba, también hay que ingresar a la página del MINJUS, o también existen allí mismo teléfonos, ¿no?, en los cuales funcionarios del Ministerio de Justicia encargados de esta área de conciliación extrajudicial, ¿no?, nos van a informar si los centros específicamente están habilitados, ¿no?, y si también tenemos conciliadores que están debidamente habilitados para ejercer la función conciliatoria, ¿no?, porque en caso contrario, incluso sus actas o sus procedimientos podrían ser declarados nulos. Incluso también dentro de esta misma área, ¿no?, podemos hacer ver si es que algún centro de conciliación no autorizado está ejerciendo esta función. Porque debemos entender que el ente rector de todos los centros de conciliación extrajudicial, privados y, bueno, también públicos, ¿no?, es el Ministerio de Justicia, ¿no?, y que tiene un área encargada específicamente para eso, para realizar supervisiones a los centros de conciliación, para sancionar, porque la ley también prevé, lamentablemente ahora por el tiempo, no hemos podido abarcar esa segunda parte de la ley de conciliación y de su reglamento, pero la ley prevé, ¿no?, de forma específica las sanciones a los conciliadores, las sanciones a los centros de conciliación, incluso, ¿no?, que por ejemplo cada centro de conciliación tiene que emitir informes trimestrales al Ministerio de Justicia respecto a los procedimientos de conciliación que realicen, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el ente rector de todos los centros de conciliación extrajudicial que hay en nuestro país es el Ministerio de Justicia. Y el señor Hugo Johnny Pino, pero que además... Muy bien, doctora, vamos a pasar con Jimmy Barriante. Adelante. La primera dama Eso ya está acreditado. Está acreditado, pero además en el reportaje nosotros mostramos también visitas que ambos han hecho. Hola. En todo caso, doctora, continuamos con Carlos Albi 3. Ellos han hecho visitas juntos, eso es lo que quiere decir, porque 2020... Bien, doctora. En todo caso, le traslado las preguntas. Buenas noches. Ahí está. Adelante. Sí, ¿qué tal? Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, en una demanda de alimentos para la cónyuge, ¿es requisito que tengan un acta de conciliación previo a eso? Dado que esto ya está en tema judicial.
Gracias. Bien. Como lo he señalado, en el caso de alimentos, en un primer momento con el decreto legislativo 1070, se señaló que era obligatorio agotar la vía conciliatoria. Sin embargo, luego esto se modificó y actualmente no es obligatorio acudir a la vía conciliatoria, sino que las partes de manera directa pueden acudir al Poder Judicial a presentar su demanda de alimentos, ¿no? Y si ya el proceso judicial se encuentra instalado, y como señalo, las mismas partes pueden verificar, ¿no?, que se pueden poner de acuerdo, estas sí podrían ir a un centro de conciliación y llegar a un acuerdo respecto a esta materia, ¿no? Pero es por voluntad de las partes, ya no es obligatorio en materia de alimentos. Bien, doctora, voy a trasladarle unas últimas preguntas del chat. Nos preguntan si se puede realizar una conciliación en el delito de querella y esta puede homologarse en una sentencia conformada. En el mismo sentido, Elba Ruiz pregunta si procede una conciliación por indemnización originada de un delito por accidente de tránsito. Bien, como les he señalado, debemos entender que, por ejemplo, una querella, ¿no?, llega a ser, asemeja a una demanda, pero en realidad tiene una característica penal, ¿no? Esta se presenta ante un juez penal, ¿no? Y un juez penal es el que va a determinar respecto a si procede o no, ¿no?, la querella, ¿no? Y va a sentenciar a una persona respecto a eso. Ahora bien, si es que podría realizarse una conciliación al respecto, considero que al final la querella es una facultad de la parte si desea o no denunciar ese hecho que la ha afectado, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros delitos, ¿no?, en los cuales el Estado de oficio incluso puede tramitar diversas denuncias, ¿no? Lo que podría hacer en ese caso, de repente, la parte es ya no iniciar el proceso de querella y solicitar ante un centro de conciliación, por ejemplo, una indemnización porque se ha visto afectada, ¿no?, con el proceder de la otra parte, ¿no?, que le ha afectado de repente en su trabajo, que le ha afectado de repente moralmente, ¿no? Y se tendrá ahí que acreditar, pues, todos los requisitos del daño patrimonial y extrapatrimonial, ¿no? Y enmarcándolo de esa forma, sí podríamos llegar a un proceso conciliatorio, ¿no? Pero solo de esa manera. Respecto a los accidentes de tránsito, debemos señalar que sí existe o sí se consideraría válida un acta de conciliación extrajudicial, puesto que en muchos accidentes de tránsito, incluso a nivel fiscal, ¿no?, se presentan acuerdos entre las partes, ¿no?, respecto a los daños que se le ha podido ocasionar. Y estos acuerdos que tienen que ser celebrados mediante un procedimiento válido, como puede ser una transacción extrajudicial, bien podrían también asemejarse a un acta de conciliación extrajudicial y luego podrían ser presentados a sede fiscal y, por ejemplo, ¿no?, en el caso se encuentra en sede fiscal y este caso luego podría ser, el fiscal tendría que abstenerse de continuar con la investigación en cuanto verifique que se dan por saldados todos los presupuestos, ¿no?, haciendo ver que existe un acuerdo válido entre las partes, ¿no?, siempre y cuando se esté dentro del marco que sí le es permitido al fiscal, ¿no? La doctora Jimmy Barriente pregunta si durante una audiencia de conciliación una de las partes declara sufrir violencia familiar, ¿cómo debería actuar el conciliador? No le gusta, evidentemente. Bien, debemos señalar, ¿no?, que la violencia familiar es un tema de interés del Estado, ¿no? Y como lo he señalado, actualmente incluso existen sanciones drásticas establecidas en el Código Penal ante agresiones que puedan darse contra algún integrante del grupo familiar. Y todas las personas estamos obligadas, ¿no?, a
denunciar, ¿no? Específicamente las autoridades, los médicos, ¿no? Estamos obligados a denunciar cualquier acto de violencia que pueda estar dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Y si ante un conciliador extrajudicial se le señala o se le especifica o se da, ¿no? un acto de violencia que tenga características de violencia intrafamiliar, pues también un conciliador podría denunciar este tipo de hechos ante la fiscalía, ante la policía, o incluso actualmente permite denunciar también de manera directa ante un juez de familia, ¿no? Los actos de violencia están totalmente proscritos, ¿no? Y debemos, pues, todos los ciudadanos, ¿no? Involucrarnos en el tema y ante cualquier tipo de, advertir este tipo de agresiones, pues tenemos esa facultad y también obligación de denunciar estos hechos. Bien, doctora, esas han sido todas las preguntas de nuestros participantes. CEFOCAP agradece la disertación del día de hoy. Ha sido una disertación excelente, doctora, muy dinámica, muy comprensiva para todos los participantes, y esperemos que ellos hayan podido superar todas las expectativas respecto a este curso. CEFOCAP espera contar con su participación en un próximo evento, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por su atención, por todas las preguntas. Yo estoy realmente agradecida de poder compartir algunas ideas con todos ustedes y bueno, esperemos de repente alguna otra ocasión para poder desarrollar muchas más ideas respecto a tan importante institución como es la conciliación extrajudicial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Bien, y a nuestros participantes, invitarlos a inscribirse a este curso. Recuerden que pueden hacerlo a través del asesor de venta, cuyo enlace estoy consignando en estos momentos por el chat. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda respecto a